buenas. Va a tener va a manejar como una media hora más o menos. Y podemos aventajar y quizá de regreso, bueno, escribir a un amigo para que necesita una ayuda. Y de regreso creo que va a ser más de media hora porque tenemos que ir a otra parte. Entonces, y ahora veo quienes tienen levantar la mano para aprovecharlo como preguntas y respuestas. Espero no haga mucho ruido el aire acondicionado porque está súper caliente cada vez más aquí en California. ¿Cómo anda de gasolina? Sí, llego. Les cuento una anécdota. Por cierto, voy a tener que grabar algo oficial, ¿verdad? Pero les pido oración por el padre Juan Rivas. Él ha estado muy malito de uno de sus ojos. Ya medio se le había compuesto, bueno, no compuesto, sino que ya había frenado, pues ya ha perdido bastante la vista en ese ojo, pero ahora posiblemente por una infección que está teniendo, se le vaya a tener que retirar el ojo. Dios quiera que no, ¿eh? Pero ahí oran por el padre Juan. Pero ahorita que está viendo lo de la gasolina me recuerdo porque yo pues hice varios viajes con él juntos, ¿verdad? Hicimos viajes a predicar, a evangelizar y todo eso. Entonces yo a veces le decía, padre, yo manejo porque él sí es bien acelerado para manejar. Entonces quería yo asegurarme de que llegara yo vivo. Entonces una vez ya me quedaba pues nada, o sea, ya estaba prácticamente la raya de la gasolina. Y yo venía avisándole, padre, me paro en una gasolina. No, síguele. Y pasamos una gasolinera. La siguiente, padre, me paro ya, yo creo, porque ya está bajándose para ser prevenidos. No, síguele. Padre, ya marca, ya marca la línea de la gasolina, me paro en la siguiente. No, está el depósito. Sí, pero padre, dicen que no es bueno manejar con el depósito de la gasolina, o sea, ya lo último que queda, porque ahí se queda bastante basurita. Dice, sí, esos son los tanques que nunca llegan hasta el depósito. O sea, que siempre andaba así en la raya, dice, en pocas palabras decía, pues me estaba diciendo, mi tanque no tiene basurita porque casi siempre la gasta la gasolina hasta la última gota que le queda. Ya, buenas anécdotas con el padre Juan Rivas. Que también, esto ya lo he dicho, algunos medio se alteraban de que algunas contestaciones que yo le hacía en su Facebook y todo eso cuando estaba activo, y él mismo un par de veces les contestó cuando la gente se me venía encima. Les decía, no, yo conozco a Cristian, así nos hablamos y todo eso. O sea, él es bien frontal, no tiene problema en que se les diga las verdades, él decírmelas a mí. O sea, hay un grado de madurez, ¿verdad? Más allá de que no estemos de acuerdo en todo. Ok, voy a abrir otro micrófono entonces. Tengo una amiga en San Antonio que se casó con un señor que estuvo esperando la anulación por 2 años. Y en esos 2 años supuestamente vivían en castidad, según. Yo no sé, pero bueno, yo creo. Ahora, el señor, pues se casaron por la iglesia en México porque era la segunda anulación del señor. Y el señor vive aquí, en Texas, bueno, acá donde yo vivo. Se la llevó a San Antonio, está más retirado de aquí, como 6 horas. Ahora la tiene viviendo en una fosilga, la pobre señora, en una fosilga, porque yo lo vi en video. Y no le pega, pero ha estado casi a punto de pegarle. Aquí viviendo donde yo vivo, tuvieron una discusión, estaban casados nada más por el civil, y el señor estaba buscando al teléfono de inmigración para llamar y según él reportar un matrimonio falso, cuando en realidad todos sabíamos que era un matrimonio verdadero. Ahora que se fueron allá a San Antonio, dime. No entendí, o sea,
¿quién reportar? ¿Este señor? Sí, el esposo. Tuvieron un problema de una cosa insignificante y el Pero esposo... reportar su propio matrimonio. Sí, exactamente. Reportar su propio matrimonio como matrimonio falso para que inmigración se llevara a la señora a su país, de Colombia. Entonces, ahora en San Antonio, donde la señora no maneja, está muy lejos de acá de las que la conocíamos y nos la ayudábamos, ahora el señor se está volviendo a portar sangrón, o sea, dice que un día ella no lo escuchó y porque estaba viendo una telenovela y le rompió la tele, le aventó el control a la tele, la rompió y le dijo una mala palabra, le dijo, estoy hablando, hija de no sé quién tantos, bueno, X. Ahora el problema es que la señora se pregunta y me dice, ¿qué hago? Ella tiene un hermano aquí para el norte, aquí en Estados Unidos para el norte. Y dice, ¿qué hago? Y yo me pregunto también, ¿qué hacer? Ya tiene la residencia, sí. Ok, entonces no tiene sentido que hable migración. A ver, la cosa es sencilla, o sea, ella tiene que estar, suelta el micrófono porque me da un feedback. Lo que tiene que hacer es llamar a los servicios sociales de la ciudad en la que esté. Entonces, a ver, ya aquí ya no alcanza a pasar. Bueno. Entonces, es llamar a los servicios sociales y hablar sobre su situación, porque inclusive, aunque estuviera indocumentada, si está recibiendo algún tipo de violencia y todo eso, pudiera, no siempre, pero pudiera aplicar a algunos beneficios migratorios en donde se les ayuda a estas mujeres, ¿no? Lo que sí me parece extraño y de ser cierto es bastante penoso por parte de la iglesia, es de que, según entendí, usted está diciendo que esta persona ha tenido dos procesos. Bueno, es que tampoco no quiero corregir en esta parte, ¿verdad? Pero no se puede hablar de anulaciones porque la iglesia no anula nada. La iglesia solamente declara nulo, que no es lo mismo, un matrimonio. Entonces, si esta persona tiene dos, inclusive yo creo que se tiene que reportar a las diócesis en donde lo haya hecho, porque esto, o sea, si ya una se puede entender y todo eso, pero dos declaraciones de nulidad, estamos hablando de que esta persona simplemente al parecer no puede, no tiene la capacidad de estar en pareja o casada, ¿no? O sea, entonces, pero es llamar a los servicios sociales para que analicen el caso de ella y que le puedan apoyar y ayudar, ¿va? Y como siempre digo, o sea, yo entiendo los procesos de cada persona, sobre todo cuando hay algún tipo de violencia ya emocional, algún tipo de coerción psicológica y todo esto, de que es difícil y todo esto, pero cada vez les digo con mayor confianza y seguridad tratar tantos casos de estos, se pueden arrepentir de dejarlo para mañana y para mañana y para mañana y para mañana. O sea, yo siempre les digo a estas mujeres, la denuncia o la petición de ayuda, lo que sea, la tendrían que haber hecho ayer. Tan sencillo como eso, o sea, porque ahora sí, si yo presencio un acto de violencia, vamos a seguir en acción como tal, todo eso, ahí yo puedo llamar. O sea, no necesita ser ella. Yo puedo llamar y decir, él la está agrediendo, y llamar a la policía. Si no es así, si yo no lo presencio, pero sí ha pasado, casi todos los estados requieren que sea la víctima la que denuncie. Entonces, pero eso, repito, entiendo los procesos de miedo y tantas cosas que las someten, pero esto no es un juego y de eso puede pasar a cosas más graves. Así que es como motivar a la persona que lo haga lo antes posible. O si por su propio pie puede salir lo antes posible, que salga y de cualquier manera ponga el reporte, la denuncia, o a lo menos que pueda hablar de su caso con los servicios sociales de la ciudad de donde está. Ok, sí, porque ella dice que tiene miedo que ya para la próxima le pegue, por como la trató ese día cuando le rompió la tele enfrente de ella. Sí, es lo más seguro, o sea, porque es un loco. Yo no necesito ser adivino. Le firmo que le va a golpear. Y el problema está en que de golpe en golpe, o sea, hay algunas que las terminan golpeando varias veces, pero es que en una golpiza puede quedar ahí la cosa. O
sea, me refiero que... Sí, tiene razón. Entonces, esto no es juego. Esto se tiene que atender lo antes posible. Sí, entonces uno de estos días le voy a hablar, porque tiene un hermano acá cerca para el norte. Yo le dije, mientras lo más pronto que puedas, digo, vete de ahí. Y dice que sí, pero que el señor le cambió las cuentas del banco a su nombre, entonces ella no tiene acceso al dinero, pero ella está trabajando y dice que cualquier día que el señor se vaya a México, ella se va a ir para allá con su hermano. Y fíjate de lo que dices de la anulación. Ahora el señor nos daba aquí una cara, como todos los, ya sabes, como el caso este que has dicho, nos daba una cara, perdón, súper bonita, súper nice, súper buena onda, pero ahora ya sacó su verdadera cara. Entonces ahora me dice la señora, dice, yo no quiero imaginar qué puso el señor en la aplicación para que le dieran la anulación del matrimonio por segunda vez. Ya. Sí, yo repito, no sé cuándo es que este hombre dice que se va a ir a México y todo esto, pero que no le dé largas. Por eso pongo siempre esta frase, o sea, usted se tiene que salir ayer. O sea, porque si eso es, o sea, todo lo que días más, días menos, es tarde. Tiene que ver esa cuestión, porque no digo, cada caso es cada caso, ¿no? También, ¿verdad? Si es por una cuestión económica y todo eso, precisamente es ahí donde los que le conocen a esta mujer le pueden ayudar. O sea, no sé usted o los que le conocen, dinos cuándo vamos por ti o te mandamos algo de dinero o hacemos algo. También igual, si ella habla a los servicios sociales, en eso en algunos, porque he tenido experiencias también desastrosas con los servicios sociales, en algunos van por ella, literal, pero en algunos les dicen, ven a tal punto clave y de ahí te recogemos y te llevamos a una casa refugio que generalmente no se sabe nadie dónde está y todo eso, para la protección de ella. Entonces, pero eso lo tiene que ser lo antes posible, porque si no, ya cualquier cosa puede pasar. Y es que el tipo no es tonto. La aisló de todos los que la conocíamos. Estaba como a 7 horas de donde yo vivo. Ese es el problema, que la aisló. Pero no, yo voy a hablar con ella para que se mueva antes de que vaya a pasar una tragedia. Y gracias, Cristian. Ya, ok, Dios le bendiga. Si hay algún otro más con alguna pregunta, o ahorita levanta la manita y ahorita checo. Ya es que sí estoy manejando en el freeway. Mira, sí, ¿no? Bueno, ahí parece que ya te escucho. Mira, tengo una pregunta. Entiendo más o menos la onda de la obediencia dentro de la iglesia, en vida consagrada, sacerdotes, en fin, ¿verdad? ¿Cómo un laico vive la obediencia? Ok, no a modo de voto religioso, pero, por ejemplo, en el trabajo, son los jefes, les debemos esa obediencia a manera de virtud. A los padres, obviamente, está claro, pero ¿dónde están las figuras a las que un laico podría obedecer para formar esa virtud de evangélica en la obediencia, o sea, en la sociedad, ¿no? Eso no lo entiendo muy bien. Ok, listo. Entonces, si quieres, quita el dedo del micrófono para que no me haga feedback. La obediencia tiene que ver con autoridades legítimas. Entonces, la pregunta siempre clave sería, ¿es una autoridad legítima? Algunos hacen la distinción también entre lo legítimo y lícito, ¿va? Como quieran, la autoridad legítima, autoridad lícita, etcétera. Y en base a ello hay un principio evidentemente ahí de obedecer. Digo, en la Biblia se nos menciona de cómo tenemos a nuestros superiores en el sentido político y todo eso, que obedecer y todo esto, pero siempre la restricción está en cuanto que uno no puede obedecer de nadie leyes de pecado o principios de pecado. O sea, si mi padre me dice que me prostituye, pues evidentemente no voy a obedecerlo. Ahora, sobre todo ahorita que están con la estupidez de decir de que no estoy tan obligado a
obedecer al Papa Francisco, por ejemplo, si no habla más que cuando habla ex cátedra y todo eso, eso es totalmente falso. El tema es largo, ahí yo tengo una entrevista con el padre Nicolás Sánchez sobre este tema. Y creo que le puse una cosa como lo que se les olvida a aquellos que dicen que no hay que obedecer al Papa, una cosa de eso es el título. Entonces, en donde se habla si verdaderamente solamente tenemos la obligación de obedecer al Papa cuando habla ex cátedra. Y hay una disección de los movimientos morales y de la voluntad respecto a, en este caso, la autoridad máxima de la Iglesia. Entonces, igual en las otras autoridades, ¿no? O sea, hay cuestiones que un jefe, todo esto, no me está ofreciendo precisamente una ley de pecado, pero sí me está ofreciendo una ley quizá más imperfecta. O sea, no me está ordenando el bien mayor, pero tampoco me está ordenando un pecado. Y es algunos por eso que creen, no, es que yo solamente voy a obedecer cuando casi prácticamente me dicen una virtud o una cosa, no. Uno tendría que saber obedecer hasta las cosas que son imperfectas, pero que no necesariamente son pecado, pero que son imperfectas, que podrían ser mejores, que yo podría tomar una decisión mejor a lo que se me está pidiendo, etcétera. Pero es ahí donde requiere la obediencia, el sometimiento y la voluntad. Porque es ahí donde por ejemplo, bueno, en el caso de lo del Papa, están dejando ver estos católicos que dicen que solamente al Papa se le tiene que obedecer cuando habla ex cátedra, de que ellos tienen una mala concepción del pontificado, porque según para ellos solamente es digno de ser un Papa ex cátedra o en su defensa. Creo que te perdimos, no sé si fue mi conexión o tu conexión. Se va a cortar la conexión. Entonces, pero bueno, en resumen, ¿a quiénes obedecer? A nuestras autoridades legítimas. En esa entra, por ejemplo, nuestros padres, sobre todo antes de la mayoría de edad, porque después hay que honrarlos, pero evidentemente si mi madre me empieza a dar órdenes, y por ejemplo yo estuviera casado y el sentir de mi esposa va por otro lado, pues con toda la pena de mi madre la quiero, la honro y todo eso, pero primero es mi esposa. Entonces ya la autoridad no es que se elimine la de los padres, pero también se tiene que atenuar a las prioridades y los estados. O sea, vamos a decir, por eso hablo de autoridades legítimas. Mientras esté soltero, menor de edad, bajo la autoridad de mis padres, pues yo tengo que obedecer esa parte, salvo, repito, que sea una cuestión de pecado. Pero ya soy adulto, salí de casa, ya no se diga estoy casado. Si estoy casado, ahí hay también una cierta autoridad de mi esposa para conmigo. Entonces, no se trata de una cuestión de comparación de quién es más o mejor, ¿verdad? Pero para un casado debe de pesar más la autoridad de su madre o la autoridad de su esposa. Desde luego que la de su esposa, porque es su estado de vida. Y su estado de vida está por encima ahora de los lazos de sangre que tiene con su madre. Entonces, y así, en la cuestión del trabajo, un superior, la policía, las autoridades civiles, todo eso, uno tiene que obedecer, ¿no? Sí, muchas veces pueden ser cuestiones injustas, pero no necesariamente que me impliquen a mí el pecado. Eso lo vemos, por ejemplo, con el Padre Pío. Las medidas que se tomaron por parte de la jerarquía con él son injustas, fueron injustas, desde luego fueron injustas, pero a él lo hacían pecar, no, por eso él tuvo la humildad de obedecer aún una ley injusta que él iba a sufrir las consecuencias. Yo estoy segurísimo que si al Padre Pío le dicen que empiece a mentir o que empiece a pecar de alguna manera, ahí él no obedece. Pero obedeció una ley dolorosa, injusta, pero que a él no necesariamente lo hacía pecar.
muy al contrario, lo estaba santificando por el grado de humildad para obedecer en esas instancias. Entonces, igual yo digo que las autoridades, por ejemplo, civiles, como por ejemplo la policía, a mí ahorita me recuerdo una vez iba por una zona así muy de la high class, y mis carritos pues siempre han sido muy modestos, a veces quemada la pintura y cosas así. Entonces, y era como, sí, era noche y todo eso, y de pronto se me acerca una patrulla y me para, sin yo haberme pasado un alto, sin absolutamente nada. O sea, se ve totalmente que fue el prejuicio del carro. O sea, fue total porque el pregunté oficial, pues yo podría haber puesto roñón contra el oficial, no, dejé hacer su trabajo. Entonces, pero sí al final, como te mencioné, nada más espero oficial que esto no haya sido por una cuestión nada más de cómo luce mi carro, ¿no? O sea, porque sería bastante prejuicioso de que me haya parado nada más por eso. Porque sí, revisó el carro, la cajuela y todo eso. Entonces, yo me había resistido. No porque yo no cometí ningún tipo de crimen ni nada por el estilo, pero obedezco, que haga tu trabajo, etcétera, de que nada debe, nada teme y listo. Yo creo que es las cuestiones también las autoridades deportivas, un entrenador, por ejemplo. Las autoridades legítimas en general nos llaman a obedecer en principio, salvo que fuera en leyes de pecado y también evidentemente la cuestión del discernimiento, cuando no son leyes de pecado, pero son justas, imperfectas y todo eso, pero en general el cristianismo nos llama a sabernos someter, aun cuando sean estas cuestiones que no sean del todo perfectas o inclusive algunas cuestiones injustas lo mismo, porque dentro de ello uno se puede santificar. En el pecado no se puede decir eso, porque evidentemente si yo acepto una ley de pecado y obedezco una ley de pecado, en el pecado nunca hay ningún tipo de santificación. Si yo obedezco algo que es injusto, que a mí me va a afectar y todo eso, dentro de eso sí puede haber santificación para mí. Cada caso es cada caso, hay que el discernimiento, pero en general sería eso. Muchas gracias. Sí, me quedaba la duda un poquito porque a veces por ejemplo, en los trabajos a lo mejor los jefes toman decisiones injustas, no necesariamente de pecado. Y bueno, ahí está el ejemplo del padre Pío que diste, me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, no, creo que le había abierto a un par de personas más el micrófono, así que si quiere ya puede hablar, nada más aprieta el micrófono y cuando terminen de hablar, suelta para que no me haga feedback. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Ok, sí, habría varios. Ok, dígame. Una recomendación quizás en una situación a veces complicada. Yo tengo actualmente 27 años, pero tuve una relación de unos 6 años en la que hubo un problema. Al principio, las dos personas no teníamos un acercamiento a Dios, pero cada una había nacido en familias de diferente religión. Yo era católica y la otra persona era testigo de Jehová. Entonces, pasaron unos 3 años de relación que iba creciendo el amor y tuve un encuentro, se podría decir, no sé si sobrenatural o preternatural, en el momento de la oración, que me llevó a una situación de tal vez rigidez al principio con mi fe, pero fue muy dura la situación para la otra persona porque ella no me había conocido así, ¿no? Entonces, cada uno quiso mantener su postura religiosa, ¿no? Pero ya los años habían pasado y era como que no sabíamos qué decisión tomar. Al final, lo mejor era dejar cada uno su espacio, ¿no? Ha sido un poco difícil, que no habría ninguna solución para esta relación ya por esa diferencia. Ya, pero no están casados. No, tuvimos un noviazgo largo. Ya, ok. Digo, no podría ya dar una respuesta, pues así como que muy objetiva, porque yo no le conozco a usted y no lo conozco a él. Y como siempre les digo, cada caso es cada caso. Pero en términos generales, yo lo que siempre menciono en cuestiones
de diferencia de culto, de religión y todo esto. Por ejemplo, cuando son cristianos puede entrar la parte de matrimonios mixtos. Entonces, en el cual la Iglesia Católica no le obliga a la otra persona a hacerse católica, pero pues se celebra la boda para que usted pueda no estar viviendo en unión libre y todo esto y pueda comulgar y todo. Pero sí se le pide a la otra parte, que ahí viene la parte más, yo creo que, si no más importante, que es bastante determinante al tomar una decisión. La Iglesia Católica sí pide de que la persona se comprometa a que los hijos sean educados de acuerdo a la fe católica. Entonces yo generalmente les digo, si tienes algún novio o novia de otra religión, otra iglesia, lo que sea, y no aceptan esto, yo entiendo que puede haber afecto, entiendo todo eso, pero eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque realmente yo creo que es una de las cuestiones más medulares, los problemas que se vienen después cuando vienen los hijos y la educación religiosa que tienen que recibir esos niños es algo súper tortuoso. Entonces, ahí yo creo que ya ni siquiera es entre ustedes dos, sino en la perspectiva de que si contemplan una familia, el matrimonio es precisamente esa apertura para la familia, pues y él no está dispuesto a que los hijos sean educados de acuerdo a la fe católica, no tiene futuro esa cosa. La verdad que no, en mi perspectiva no creo que tenga futuro. O sea, no tendría razón de ser, porque, repito, el matrimonio apunta precisamente a la familia. Claro, luego está algunos que puede haber un problema de fertilidad y todo eso, y que algunos no pueden ni siquiera tener hijos. Pero en principio, uno tiene que ir en esa apertura a la vida, y esas vidas, si no hay una garantía por parte de la otra persona que van a ser educadas de acuerdo a la fe católica, no tiene sentido. Ahí pero esa es mi perspectiva, ¿eh? Eso. Ok, yo tengo una pregunta, regresando otra vez al tema de los psicópatas. Yo fui víctima estuve casada. Si quiere, no sé, o hablar un poquito más fuerte, o no sé si parece que está tapando el micrófono o alguna cosita, que se escuche así. ¿Ahora me escucha? Ahí le escucho perfecto. Ajá. Ya, ahí le escucho perfecto. Sí, ahí le escucho perfecto. Sí, sí. Ahí sí. Muy bien, entonces, bueno, yo estoy siguiendo detenidamente los videos que está subiendo y de las entrevistas con las personas que fueron víctimas de los psicópatas. Me encantaría que hablaras del tema, o sea, que hablaras pues un poco más del tema, porque yo pienso que hay muchas víctimas que estuvieron o están pasando por estas situaciones e inclusive pues hay hijos productos de estas relaciones, y pues a mí en lo personal pues yo fui víctima, y desafortunadamente pues con la persona con la que yo estuve casada pues él falleció, pero por muchos años yo viví aterrada porque aunque yo vivía en una ciudad y él se movió por consecuencia, por un motivo, él se movió para otro estado, pero aún así él me tenía vigilada. Y pues aún ahora yo todavía sigo con ese síndrome de persecución y tenía miedo a abrir redes sociales y todo eso porque yo siempre me sentía vigilada y aterrada, y pues a veces veo a mi hijo y digo, ¿cuáles serán los signs que, ¿cómo se dice? Como los signs para uno detectar o como para uno darse cuenta. Ya le llaman flags, o sea, como banderas. Sí, como banderas. Si es que pues el hijo producto de esa relación tiene esas mismas, como que esos mismos patrones, o no sé si hay alguna manera de que uno pueda notarlo desde una temprana edad para como poder romper ese ciclo, o sea,
neurológicamente se puede hacer eso o no sé, porque pues la verdad, honestamente, es un tema que sí me llama mucho la atención. Ya, sí, digo, sí voy a estar sacando algo más, pero ese es el gran problema. Por ejemplo, en una última entrevista donde hablé con eso, con Priscila, ella hacía muy bien la diferencia. O sea, en el caso, por ejemplo, de un macho y un psicópata narcisista, o sea, el macho siempre será macho y generalmente no lo encubre y todo eso. El gran problema con estas personas narcisistas psicópatas es de que pueden presentarse realmente hasta como modelos de personas, un modelo de un varón, un modelo de mujer, y o sea, eso es lo peligroso, ¿ah? De ahí Sí. también que muchos que revictimizan tendrían que ponerse los zapatos de las víctimas porque generalmente a veces les culpan, pero como no te dices cuenta y todo eso, es que es prácticamente casi imposible darse cuenta cuando uno cayó en las garras de un psicópata. Entonces, Sí. entonces más bien cuando ya empiezan a salir esas banderas rojas, hay una frase que se suele decir dentro de la ayuda a víctimas de narcisistas, es amiga o amigo, porque normalmente de narcisistas y psicópatas hay hombres y mujeres, pero supongamos que sería para las mujeres, amiga, una vez que ves bandera roja, no creas que se va a volver verde. Una vez que ves una bandera roja, no creas que se va a volver verde. Porque muchas, es ahí donde caen, o sea, en la parte de decir, no, o sea, no fue golpe, fue un aventón, o no fue insulto, o sea, nada más se le salió un poco la lengua, entonces, no, o sea, una vez que hay eso, ya hay que tomarlo lo más sano, porque si no, se viene la debacle. Y con la manipulación que ellos suelen tener, pueden hacer bastante daño. Entonces, no es fácil, simplemente ir viendo. Sí, ya tengo una charla también con Priscila, de las estrategias ¿cómo se llama el video? Estrategias de un abusador de mujeres, una cosa de esas, donde se puede ver las diferentes etapas en las que se suelen desarrollar, ¿verdad? Como el bombardeo de amor, el ghosting, la triangulación, el gaslighting, todo esto, o sea, todo eso. Y es que lo interesante es que no les falla. Ahorita con la situación que estoy tratando, el tipo está exactamente en la siguiente etapa, que está súper estudiado. O sea, ahorita está en la parte de la difamación. Entonces está difamando a la esposa, a un servidor, a todos, al que se le viene y todo eso. Eso se veía venir. ¿Por qué? Porque son tan predecibles, eso está demasiado estudiado. Entonces, el problema es de que unos son más más útiles. Están más o sea, si tienen recursos económicos y todo eso, pueden hacer más que bravuconear, pueden hacer daño de tipo de formas, ¿no? Pero si no tuvieran, por ejemplo, poder político, económico, alguna cosa, no pasa de que estén difamando y calumniando y todo eso, porque eso es la etapa en la cual ellos van a reaccionar así, por haber sido expuestas. O sea, antes que un narcisista no reconoce su culpa, entonces, antes de que reconocer su culpa, querer reparar y todo eso, van a tratar. Entonces, ahí lo que también les recomiendo siempre a las víctimas es no se enganchen. Pero está calumniando y todo eso, salvo que sea una cuestión así como criminal y todo eso, levántale un cargo extra o lo que tú quieras y gustes. Pero si es solamente contra fama, todo esto, ni te enganches, porque generalmente el narcisista provoca a la víctima para que se desespere y dentro de su desesperación cometa algún error. Entonces, tienes mucha razón, porque a mí me sucedió algo así, porque yo ya estaba, hacía como que con la gota que derramó el vaso, ¿no? Y lo que tenía él de que cuando descargaba conmigo, no me golpeaba o no me dejaba como hematomas o signs de que me había golpeado. Siempre me golpeaba en la cabeza o me golpeaba en la espalda. Y pues yeah. O golpean a veces con la palma abierta. con la palma abierta. Entonces, exacto, a mí ellos son inteligentísimos en eso. Uno creyera. No, es que tú no tienes idea. Son exacto, unos maestros.
Totalmente. Entonces, a mí, cuando precisamente esas preguntas y respuestas salen en público y todo esto, es para que la gente también pueda empatizar, porque es que si las personas no han pasado por esa situación, no saben de lo que realmente se trata. No Entonces, tienen idea. y a veces, desafortunadamente, hasta los propios policías, no. O sea, te golpeó, bueno, pero es que no tienes monete, pero es que él sabe cómo pegar. O sea, él sabe No, cómo. es que O sea, ese es el yo he caso. visto videos de violencia de hombres y todo esto, de casos que he tratado, y se ve que es bastante inteligente si usa el puño en áreas en donde es muy difícil que va a dejar morete, pero si es en la cuestión de la cara, etcétera, hace con palma abierta. O sea, son cuestiones que la verdad que un psicópata es una persona sumamente peligrosa, sumamente peligrosa. Y Demasiado si no se le peligroso pone un porque freno, ya. al fin, o sea, yo esa vez llegué que dije, bueno, ya estoy, llamé a la policía y al final a la que arrestaron fue a mí. Y yo, óigame, ¿cómo? What the fuck? ¿Yo? Ya. ¿A mí? ¿Me vas a llevar? No, sí, pero es que él no tiene ningún sign de que no tiene, y dice, o sea, tú no tienes ninguna cicatriz, nada, dice, y él sí, y yo cometí el error de arañarlo porque me estaba ahorcando. Y entonces yo en mi desesperación por quitármelo, lo arañé. Y entonces a la que esposaron a mí, y lo peor del caso es de que mi hijo estaba ahí enfrente y él miró todo. Y al final, el que se estaba riendo fue él. Ya, sí, no. O sea, también es otra cosa que se ha mencionado, las mismas entrevistas, bueno, el terapeuta de, por ejemplo, de Priscila, ya lo compartió, que el terapeuta no puede hablar más de 10 minutos con un narcisista, porque hasta son tan inteligentes para enredar a los propios terapeutas. Son muy charming, son muy encantadores. Sí, y para poder, o sea, hay casos en donde termina, bueno, un caso de los que sí traté, de una esposa de un pastor, ella terminó en el psiquiátrico y todo eso, porque pues acá el bueno era el pastor y todo eso, hasta que hubo un psiquiatra, bueno, ella también no lo contaba todo, porque el abuso era a nivel sexual y ella no contaba muchas de esas cosas por la vergüenza, pero una vez que le dijo a un psiquiatra con los pantalones, que fue ahí donde ella se atrevió, que le dijo, es que yo no tengo miedo a tu marido, voy a hacer lo necesario para poder hacer lo que se tenga que hacer con este hombre, y ahí pudo salir. Entonces, toda esta situación es bastante delicada y bueno, si su esposo eso ya falleció o lo que sea, pues ahora sí que vale mucho por él, porque como siempre les digo, las cuentas no solamente las van a dar por el abuso directo que hicieron, sino por el abuso indirecto que se queda aun cuando la víctima haya salido. Como exactamente vienen cuestiones de enfermedades psicosomáticas, cuestiones psicológicas que quedan y por mucho tiempo para sanar, traumas que quedan en los hijos si vieron ese tipo de abuso. O sea, todo eso son cuentas que también va a tener que dar. Entonces, ojalá que se por el alma de él, porque pues si él, ojalá que lo menos se haya arrepentido y que haya ido al purgatorio, ¿eh? Porque si no se arrepintió, pues eso es realmente condenación. Y la cuestión está en la reparación. Y el problema es que mucho del daño de un psicópata es prácticamente casi irreparable. Entonces, entonces tiene que haber un cambio más sustancial. Pero bueno, mire, Pues, estoy llegando Ay, perdón. Sí. Sí, no, les decía, es que estoy llegando aquí a una partecita. No me voy a desconectar, simplemente voy a poner el mute, porque necesito comprar un poquito de agua y todo esto. Entonces, y ahorita regreso para con los demás. ¿Okay? Muy bien, Entonces, muy bien, gracias. Pues saben que no está tan bien, así que mientras hago la compra, igual se puede hablar. Bueno, no sé si está todavía la señora que estaba comentando, que la corté, si no, levanten la mano y aprovechando que estoy no en el carro. Nada más que no sé si se me escucha bien porque tengo la máscara. No, yo sigo ver, así, lo que yo te quería. Ok, bueno, si Lo que yo quiere te quería termine. comentar, lo que yo quería comentar, pues a mí personalmente, lo que me ha ayudado bastante es acercarme a la iglesia
y estar con Dios, porque, o sea, yo de siempre o sea, yo fui católica de nacimiento, desde que nací, pero cuando me casé, pues él me retiró de todo, él me aisló de todo, de la religión, de la familia, inclusive de mis amistades. Yo nada más tenía contacto con el mundo exterior cuando iba a trabajar. Entonces, y después de que nos separamos, pues como que un poco, sí, primero caí en una depresión, tuve muchas crisis existenciales, crisis, no sé, bastante, sí me agarró fuerte y lo único que a mí me salvó fue agarrarme de la mano de Dios y sí, de repente, sí, no digo que ya estoy salvada, que ya estoy sana, pero sí, cuando me recuerdo, cuando me agarran de repente esos recuerdos y que me acuerdo, sí me da, vuelvo como que quiero volver a caer y no me suelto de la mano de Dios y Él es el único que me está sanando y que me está ayudando y sí, tienes mucha razón, son daños irreparables con los que uno vive porque son, Yeah. o sea, yo pienso que no es tanto los golpes, porque sí duelen los golpes, ¿verdad? A los golpes físicos, pero lo que más duele son como los psicológicos, de la manera Sí, que a uno lo insultaban y lo humillaban. claro. Pero usted está recibiendo terapia. Sí, sí, Ok. o sea, estoy recibiendo terapia, pero a mí lo que me ha ayudado bastante, pues es eso, el acercarme a Dios y tener una fe más madura, no nada más ir de la misa los domingos y no para, o sea, estar más cerca en una fe, crecer en una fe más madura, Ah, pues está recibiendo ayuda psicológica y espiritual. espiritual, más que nada, sí. Yeah. Sí, pero psicológica. Sí, psicológica también. Ok. Sí, porque la cuestión está en que a veces no es que lo espiritual no sea benéfico, sino que a veces despreciamos mucho la ayuda profesional a nivel psicológico y las dos tienen que ir trabajando de la mano, Sí, porque muchas cosas si se dejan solamente a ver, permítame que estoy aquí pagando. Déjenme ver. Dame un minuto, ok. ¿Qué vas a pagar? Use PIN pad to complete transaction. Ok. Ya pagué. Así que ya puedo otra vez hablar bien. Paul decía de que no seamos no tengamos una visión que yo le llamo espiritualista, que creer que todo se va a resolver con cuestiones de la fe y todo eso, sin lugar a dudas, Dios es el que hace los milagros y todo eso, pero Dios siempre también suele actuar como lo que se llama causa segunda. O sea, uno no puede decir, pues yo confío en Dios de que me va a sanar, no sé, de un cáncer. Y claro, él lo puede hacer directamente, pero el Señor también le dio inteligencia al médico para que sepa tratar cánceres y está esperando que uno vaya con el médico. Entonces muchas veces también este tipo de afectaciones de la salud, en este caso mental y emocional, psicológica, muchas veces confiamos solamente en las cuestiones de la fe, cuando la misma fe nos está diciendo, el mismo Señor nos está diciendo, necesitas ayuda profesional. O sea, yo he asistido, claro, hay psicólogos, por así que digamos locos, ¿verdad? Pero un buen psicólogo católico y que esto sirva también para jóvenes que están por elegir una carrera. Se necesita muchas personas que tengan una visión católica a nivel de espiritualidad y también cristiana a nivel del crecimiento humano, psicológico. Entonces, para asistir ante todo este tipo de situaciones, ¿verdad? sí.
Y una cosa que yo quería mencionar es de que, bueno, en mi caso, de la manera que yo me vi enganchada en esa relación fue porque ya desde mis cimientos, pues, yo ya traía problemas, pues, se podría decir, como de autoestima. Ajá. Y una cosa que, bueno, y no sé si serían sus momentos de locura o de lucidez, ¿verdad? Porque de repente le daba así como que hablar y, y él me comentó, bueno, de repente me comentaba de que, dice, las personas como yo, dice, nosotros nos aprovechamos de las personas que tienen problemas de autoestima, que no se Eso es sienten cierto. seguras de sí misma, dice, o sea, Ajá. un ejemplo, ¿no? Pues que están gorditas o que tienen algún defecto físico, mm, Ujú. que no se sienten seguras. Y entonces, pues va a venir una persona encantadora, porque él era un hombre muy guapo. Eso, eso Ya. no, eso no, y entonces pues ya cuando una persona así, con ese autoestima tan bajo, que uno se sienta que una persona guapa y como un Prince Charming, que lo esté Ya, cortejando a uno, pues uno se cree soñada, ¿no? Pues claro. al principio Porque se sí, gana la lotería. sí, exactamente. Entonces, Ujú. como que siempre buscan ese perfil y eso me comentaba él y yo decía, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué me está dando tips a mí? ¿O qué yo voy a hacer o Ya, qué? ya. Sí, suele pasar, pero nada más sí dejar claro de que no es exclusivo de personas vulnerables a nivel de personalidad, de autoestima y todo esto. O sea, ha habido víctimas que no estaban precisamente vulnerables en ese tipo de área y Ujú. sin embargo fueron terminadas siendo víctimas. Pero ciertamente una persona que tiene problemas afectivos es más Sí, fácil de que caiga. Sobre todo porque sí, la primera etapa del narcisista es un tipo de exploración. Entonces ellos empiezan, sobre todo esto les beneficia a corto y largo plazo. A corto plazo en el sentido de que irla enamorando a la persona y todo esto, pero a largo plazo también les beneficia el hecho de la vulnerabilidad de la persona porque pueden sacar lo más de información posible. Entonces, por sí, ejemplo, si en el noviazgo, en el cortejeo que empezó de todo esto, ellos precisamente aprovechando la vulnerabilidad de la persona, el enamoramiento y todo ese tipo de cosas, le sacan información de si hay problemas en su familia, no, etcétera, todo eso, son estrategias para saber cómo va a poder abusar o sacar lo que tenga o lo que quiera sacar de la víctima, de la futura víctima. Pero sobre todo cuando ya hay problemas y si esa víctima se revela, tiene demasiada información que le puede afectar a la víctima. Tú hablas y yo voy a decir del problema que tiene tu mamá con esto y con esto. Y voy a decir lo que tu papá hacía, o sea, ujú, toda la información que se le toda dio la al información. inicio, Sí, todo lo que la vuelca en contra. Ya. exactamente, todo lo que tú les cuentas en tu momento vulnerable o que los cuentas, Ya, que la persona le cuenta en confianza, todo eso lo usan en a contra. su Ya. contra de uno, o sea, Sí, para amenazar, sobre sí, todo para cuando la amenazar. persona ve que ya la está perdiendo Está y todo eso. perdiendo. Entonces, ellos son muy inteligentes y eso lo hacen desde el inicio. Le digo, siempre son esas dos intenciones, sacar el mayor número de información sobre su futura víctima y, y si logran hacer la víctima como tal y esta de alguna manera se resiste, pues ya tienen demasiada información para amenazarla, extorsionarla, condicionarla, manipularla. Ya. Sí, no es terrible todo, o sea, todo eso. Ya. Bueno, pues muchas gracias por Bueno, escucharme. ok, que Dios le bendiga. Gracias. Ahorita veo si tienen otras manitas levantadas. Me va a meter aquí. ¿Qué no? Hola, hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. tengo una consulta técnica. Mira, a finales del 2018 me casé con una cubana. Ujú. La traje aquí a la Ciudad de México y pues nada más duramos como 2 meses, juntos. Ella ya, se fue para el norte, para Sonora,
y luego ya se fue a Estados Unidos. Estamos en el 2022 y bueno, pues como yo estaba casado, me casé por lo civil en Cuba y en la Ciudad de México, pues yo no he comulgado desde el 2018. Entonces, pues tampoco, bueno, y le he guardado, le he guardado fidelidad, aunque ella pues está allá en Estados Unidos y por lo que me he enterado, pues no, ella no guardó fidelidad, pues bueno, no creo que fuera su interés. Entonces, yo como tendré que Perdón, divorciarme. ya, perdón, me perdí un poco, porque estaba viendo aquí un sign para meterme aquí un parking, pero no le entendí. O sea, usted está casado al civil con ella. Así es. Y te digo, entonces... ¿Y a la iglesia se casó? No me casé por la iglesia. Era el plan casarme por la iglesia, pero Okay. Pero no, y bueno, a lo que voy es que desde noviembre del 2018 no he comulgado. Entonces, yo quisiera saber no? ¿Eh? Pues porque no me casé por la iglesia. Porque estaba yo en amancebamiento, o sea, si estaba casado por el civil, estaba yo en amancebamiento, entonces hasta que me casara por la iglesia, pues yo ya podía comulgar. Creo que es así la cuestión, ¿no? Ya, sí, pero la cuestión está, ¿cómo, a ver, ¿cómo se lo pongo? Oye, ¿ya usted está divorciado? No estoy divorciado, Okay. por el civil porque pues ella se fue para el norte, ya se fue a Estados Unidos, entonces ahorita ya es imposible que yo pueda, divorciarme de forma directa. O sea, yo tengo que hacer un trámite que va a durar muchos años para conseguir el divorcio legal. Entonces, no sé si... No necesariamente, ¿eh? O sea, bueno, pero vamos por partes. O sea, aquí la cuestión es, digo, mientras estaba en amancebamiento o en un libro y todo eso, aún estaba casado al civil, evidentemente no podía comulgar si llevaba vida marital con ella. Entonces eso está claro. En el caso de que hubiera estado casado a la iglesia, creo que hay una gran posibilidad de que fuera nulo el matrimonio porque a vistas... No nos Pues, casamos por la iglesia. No nos casamos por la iglesia. Ya no hubo tiempo, yo no hubo tiempo. Lo digo a nivel general porque evidentemente esto no solamente es responderle a usted, sino responder en general, también para la gente informarla. Entonces, porque en el caso de usted, porque muchas veces se da y nada en contra de las cubanas, tengo muchas amigas cubanas y todo eso, pero por la situación muchas veces ellas terminan, y también varones a mujeres de otra nacionalidad, usándolo simplemente como trampolín, ¿no? O sea, entonces, muchas veces... Entonces, cuando hay una intención esa de casarse para sacar un beneficio, pero después lo abandono y al fin y al cabo yo tenía todo mi proyecto, por ejemplo, de ir a Estados Unidos y todo eso, eso sería una causa también sería una causa bastante fuerte para que se declare un matrimonio nulo en el sentido sacramental. Ahora, pasando a lo que usted dice, o sea, de que no comulgas. Ahora mismo, inclusive aunque estuviera casado a la iglesia con ella, todavía el civil, o estuviera divorciado, pero todavía estuviera el sacramento del matrimonio y todo eso, mientras usted no estuviera en alguna otra relación, y ojo con esto, porque por ahí escuché un predicador que dio mala información, porque dijo, si hay un divorcio, una persona puede comulgar, sí, siempre y cuando no esté viviendo con una persona, etcétera. No solamente es que no viva una persona, o sea, una persona que está con el sacramento del matrimonio y lo divorcian o lo que sea, pero sigue estando el sacramento, si anda noviando, aunque no se la lleve a vivir con ella, anda noviando y todo eso, tampoco puede comulgar porque está siendo infiel a ese sacramento de matrimonio. No necesita ni acostarse con ella, simplemente el hecho de estar cortejando a otra muchacha ya estaría siendo infiel. Esto es muy claro porque este predicador, digo, yo sé que le conviene de dar las versiones que él mencionó, pero no, o sea, si una persona está casada bien a la iglesia y la divorcian, o se divorcia por hasta cuestiones de seguridad o lo que quieren y gusten y todo eso, y esa persona no va y se consuela con otra, no solamente en el hecho de no estar viviendo con otra persona, no
no anda de noviando ni nada por el estilo, puede comulgar perfectamente, porque ella no está llevando vida marital, porque ella no está siéndole infiel ni física ni emocionalmente a esa persona con la que está casada al nivel de la iglesia. Ahora, en el caso de usted, no sé muy bien cuál es la preocupación, porque es evidente, ni siquiera está casado a la iglesia. Además, pues, digo, salvo la equivocación que pudiera hacer sobre ella, pues ella se casó literalmente por una cuestión de conveniencia, nada más con usted. O sea, inclusive usted dice que, que no están divorciados y que llevaría un proceso bastante largo, ni tan largo lo crea. Bueno, no sé si cómo están ahorita las cosas en México, pero acá en Estados Unidos se puede hacer, y si él no responde o no se sabe dónde está, y se dan las medidas necesarias para probar que se ha hecho todo lo necesario por encontrar a la persona, y esta simplemente no aparece y todo eso, califica para que se le pueda dar el divorcio, dado que ya se hizo todo lo posible por conseguir a la persona. Yo le diría que verificara, porque en México tiene que haber algo similar, porque si no, sí va a estar atado a esa persona, y el día de mañana, que si usted sí se quiera casar, por ejemplo, con otra persona a la iglesia, y que se requiera también el matrimonio civil y todo eso, no lo va a poder hacer. Entonces, más vale que arregle esa cuestión del divorcio con esta otra persona, ¿no? Pero Sí, ahora mismo, Ajá, usted mire, no está siendo infiel, si no está viviendo con otra persona, ni nada por el estilo. Primero, repito, ni siquiera tiene el sacramento del matrimonio. Ciertamente hay una cuestión de fidelidad natural, porque sigue siendo su esposa a nivel civil, y en eso me parece perfecto si usted dice, ¿sabe qué? Aunque no sea mi esposa de la iglesia, es mi esposa al civil, y yo quiero permanecerle siendo fiel y todo esto, pero eso es una cuestión interior suya, que puede inclusive ser virtuosa, ¿verdad? Es decir, yo que inclusive aún así lo que me ha hecho yo la quiero seguir respetando, y todo eso para mí puede ser hasta virtuoso, pero eso le evita comulgar, ¿no? O sea, porque usted no está... eso me impide que yo comulgue. Entonces yo le digo que no he tenido ninguna relación en estos últimos 3 años, no he andado con nadie, con ninguna mujer ni nada, pero pues ellos sí me interesa. Porque nada más usted puede comulgar perfectamente. O sea, si usted evidentemente verifique también su vida de gracia en otros pecados, no solamente pecamos de infidelidad, ¿verdad? Pero no, entonces usted puede comulgar, porque repito, aun cuando supiera dónde está, y si se divorciara o ella, mientras usted no esté con otra pareja, en una relación de adulterio o alguna cosa, pues ahí, pero en este sentido no. Y además, lo repito, ni siquiera tiene el sacramento del matrimonio, o sea que delante de Dios ni siquiera puede decir que ella es su esposa, ¿eh? Entonces, no, o sea, yo no veo por qué no pudiera comulgar por esta razón. Repito, ya usted se revisa en el resto de su vida, pero por esta razón usted puede comulgar. Pues muchas gracias por Yeah. Muchas gracias por el nombre. No. Ok, bueno, Dios les bendiga. Yo también tengo otra pequeña cuestión. Por ejemplo, nosotros como laicos, ¿de qué manera podemos acompañar a una persona que está siendo víctima de una persona, pues con todas esas cuestiones? O sea, ¿cómo podemos acompañar sin meter la pata, pues, como de una manera, pues, prudente, pero que... Claro. Yo creo que lo primero es informándose, conociendo más sobre el tema, porque uno, de lo de meter la pata, casi siempre uno la va a meter. Son temas tan delicados, hasta dónde es prudente hacer esto, hasta dónde no, hasta dónde sí, etcétera. Son temas tan delicados, y cada caso es cada caso, ¿eh? Hay algunas cuestiones que no son tan graves, hay algunas cosas que son literalmente peligro de muerte. O sea, entonces yo lo que digo es informarse lo más posible, informarse y formarse. Informarse en cuanto a la situación concreta que voy a ayudar o voy a tratar, y formarse en cuanto a saber, pues, cuestiones generales de estos temas, ¿no?
informarme. Y a partir de eso, pues sobre todo estar llevando bastante una vida de oración para tener el discernimiento abierto a lo que Dios pueda pedir ante esta situación, ¿va? Sabiendo de que si se toma una mala decisión, precisamente porque uno tiene la recta intención, pues corrige alguna cosa. E inclusive muchas veces la persona, eso me ha pasado muchísimo, pero muchísimo. A veces la persona que uno está ayudando es la que mete la pata por las heridas psicológicas que ya le ha causado todo este tipo de abuso, le sale un poco la rabia, el resentimiento, o a veces al contrario, le sale, iba valiente, iba dando los pasos y después de pronto le empieza a entrar el temor, el miedo y todo eso, y a uno lo deja bailando en ciertos pasos que ya se estaban dando. Entonces, ahí también uno tiene que estar como preparado a ser bastante paciente con las víctimas, porque aun cuando quieran solucionar esta situación, pues ya vienen cargando con algunas cuestiones psicológicas y todo eso que les ha causado todo esto, y que pues un día estarán muy firmes para dar los pasos que se tienen que dar, y otras veces les pega muy duro y no quieren hacer absolutamente nada. Entonces no es fácil, ¿verdad? Pero es ahí donde uno tiene que pues tener una buena paciencia, también claridad, ¿verdad? Porque siempre se tiene que respetar el proceso de la persona. Por ejemplo, para querer hablar, para querer denunciar, todo eso. Pero a veces, cuando uno va tratando más a las personas, uno sabe en donde ya está lista para dar algún paso, pero no lo da, necesita como un empujoncito, ¿ah? O sea, como para motivarlo. O se quiere acelerar en un paso, más bien para darle el jaloncito de no te vayas, pero todavía falta. Entonces, o sea, depende de cada caso, ¿eh? Pero yo creo que en general informarse y formarse es lo que yo diría. Informarse en las cuestiones concretas de esa persona, porque cada caso es cada caso, y formarse en cuanto a lo que generalmente pasa con una persona abusada, si es una cuestión de psicopatía por parte del abusador y todo eso, estar bastante informado sobre eso para saber ayudar lo mejor posible. Pero una receta específica yo no la encuentro, ¿no? Ok, si no, ¿Aló? entonces ya vamos a dejarlo aquí. O bueno, ¿Aló? ya lo voy a dejar aquí. Si quiere para la siguiente. Porque ya estaba esperando, pero no escuchaba, entonces ya llegué a esta otra parte. Entonces, quizá más al ratito, entonces me conecto otra vez. Ok. Bueno.